Te damos la bienvenida a una familia que ama a Dios y esperamos poderte ver más por acá. Estamos hablando del libro de Mateo y estamos en el capítulo 21 y hoy vamos a tomar los versículos del 12. Vamos a hacerlo hasta el 16 porque no alcanzamos a hacerlo hasta el 20 hoy, hasta el 22 hoy, hasta el 16. Y recordamos que que la semana pasada iniciamos el trámite desde lo que se llama Semana Santa, que inicia en el capítulo 21 y va hasta el capítulo 28 de Mateo. Ocupa casi la tercera parte del libro y este libro se ve que es este relato es muy importante para Mateo. También recordamos que este libro fue escrito específicamente para el pueblo judío, para que conocieran a su Mesías, ya que muchos llegaron a tener fe en él. Pero recuerdan que hablábamos que así como lo gloriaban en la entrada a Jerusalén, muy pronto en los versículos más adelante van a decir que lo crucifiquen, porque no tienen la claridad en su corazón quién era Jesús y cómo es Dios. Entonces vamos a iniciar en el versículo 12, Mateo 21, 12, 17. Si no tienes Biblia, yo te ayudo con la mía. Dice Mateo 21, desde el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y está escrito, esta es mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Señor, hoy te pedimos que nos des sabiduría para entender lo que nos hablas. Por favor, trata con nuestros corazones y ayúdanos a entender tu palabra. Que sea tu presencia en nosotros, Señor, aún al que habla. Que sea tu palabra hablándonos y transformando nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El ser humano se esfuerza por muchas cosas generalmente tiene que ver con dinero. Siempre el ser humano está en pos del dinero, porque es importante, ¿no? Necesitamos dinero para comer, para pagar el arriendo, para la ropa, para el gustico de vez en cuando. Pero hay otras personas que desean dinero para otras cosas, para tener poder. Y sabemos que ahorita el mundo sufre de eso, sufre de los hombres que quieren tener poder a causa de su mucha cantidad de dinero. Ellos quieren tener poder para para poderse mostrar por encima de otros. Ese dinero que te da de alguna forma autoridad sobre otros. Muchos buscan eso. Jesús nos enseñó el daño que hace la avaricia. ¿Recuerdan hace unos capítulos cuando hablamos del amor al dinero del joven rico? Jesús nos enseñó cómo el dinero daña el corazón del hombre. Nos enseñó que la importancia sobre todo esto es la humildad, ya que es parte fundamental del reino. Hemos hablado de la humildad de Dios desde que comenzamos este libro hace 2 años más o menos. Hablamos de la humildad
del corazón del hombre, de la importancia que es en el reino de Dios ser humildes. Y para ser claros en este punto, debemos entender que hay más sabiduría en un hombre que ayuda a otros sin esperar nada a cambio, que alguien que lo haga para que otros lo miren, ¿sí? Hay más sabiduría en hacerlo sin esperar un resultado a su favor, sino haciéndolo porque el nombre de Dios sea glorificado. Es más importante para Dios que vengamos a Él con un arrepentimiento que con un corazón altivo, reclamando cosas y objetos. No sé si han visto muchas veces, hay gente que va a la iglesia pidiendo casa, carro y beca, pero nunca le dice a Dios, perdóname por mi pecado, perdóname por ofenderte, Señor. Hoy veremos lo importante de la oración. El refrigerio que experimenta aquel que con un corazón correcto lo busca y se rinde en su presencia. Mateo 21, 12 al 13 nos dice lo siguiente. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, está escrito, esta es mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Después que Jesús tuvo esa entrada triunfal a Jerusalén, hagámonos una idea de lo que él vio cuando entró al templo. ¿Qué encontró en ese lugar? ¿Por qué le molestó? Había gente cambiando monedas, había gente vendiendo animales. ¿Recuerdan que para los pecados en la Pascua era importante llevar los animales para el perdón de los pecados del pueblo de Israel? Pues allí estaba toda esta gente, pero no estaban afuera de la iglesia, no estaban en un punto, estaban dentro del templo. Al estar dentro del templo, estaban profanando el templo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ofendía a Dios eso? ¿Qué habría allí? Imaginémonos los animales por todo lado, el olor que había, la bulla que había cerca al lugar de oración. Y recuerdan que hablamos la otra vez que cuando llegaba la gente, llegaba con monedas romanas y monedas de otros países y tenían que cambiarlas. Entonces, la ofrenda en el templo era con la moneda judía. Habían cambistas que recibían la moneda y la vendían y la cambiaban. Pero eso generaba una ganancia para ellos. No lo hacían por misericordia y por bondad de los demás. Lo hacían para tener una ganancia. Y eso era lo que más dolía, porque no ayudaban a nadie. Estaban simplemente haciendo negocios para ellos. Jeremías 7, del 8 al 11, y lo pido que por favor lo pongas en palabra de Dios para todos, nos habla de una situación que ya había pasado y Jesús se los había advertido, Dios ya se los había advertido. En Jeremías 7, del 8 al 11, dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Igual aquí lo estamos pasando. Jeremías 7, del 8 al 11. Dice la palabra. Pero ustedes depositan su confianza en palabras engañosas que no les sirven para nada. Miren lo que dice. Roban, asesinan, cometen adulterio, juran en vano, queman incienso a Baal y adoran a otros dioses que no conocen. Y creen que pueden venir y pararse enfrente de esta casa donde piden en mi nombre y decir que están a salvo solo por poder seguir cometiendo todas esas atrocidades. ¿Es que esta casa donde piden en mi nombre se ha convertido para ustedes en una cueva de ladrones? Yo mismo he visto que así es, lo dice el Señor. Imaginemos de nuevo a Jesús, el olor, la vista y todo lo que encontró Jesús en el lugar donde el pueblo pues debería reunirse a orar. Molestó a Jesús, echó a todos estos mercaderes, ya que en lugar de ser santo, eso que hacían era como una cueva de ladrones. Era una cueva de gente que estaba robando a otros.
Usted dirán, ¿por qué ladrones? Ladrones porque primero por sus ganancias deshonestas oprimían aún al más pobre. Las viudas y los huérfanos eran afrentados. ¿Recuerdan cuando hablamos de las viudas? Hace un tiempo. Las viudas son aquellas que tienen más de 60 años. Esas viudas debían ser ayudadas por los líderes religiosos de esa época. Y los huérfanos que no tenían hogar, que no tenían padre, deberían ser ayudados. Pero ellos al llegar allí para orar, ¿qué hacían? También les pedían tributo. Y no podían entrar al templo porque justamente ese lugar donde montaron todo ese comercio era el lugar llamado lugar de los gentiles. Esos niños y esas mujeres que llegaban allí a orar no podían, porque es el lugar donde ellos pueden estar era para hacer comercio. Y eso molestó mucho a Jesús. Pero Jesús no estaba molesto, salido de quicio. O sea, ¿les ha pasado que se molestan y como que quieren romper todo y no se controlan? ¿Sí les ha pasado alguna vez? Pues Jesús no estaba así. Ese momento Jesús estaba molesto porque por más que le habló, por más que buscó el ayudar a otros, no lo entendían. Y esas personas que estaban allí, si recuerdan, hace más o menos un mes hablamos de otro momento cuando Jesús entró y rompió, hizo un látigo de cuerdas y y rompió todo esto. Pues él estaba afrentado porque la gente no comprendía que el lugar, la casa de Dios, es un lugar de bendición, un lugar de comercio. Y podemos notarlo en este momento en muchos lugares. Hay muchos lugares donde engañan a la gente. Tú vas a orar, ofrenda y vas a recibir. Pero ese es este momento. En ese momento solo había entrada al lugar si tú ofrendabas, si tú dabas el diezmo del templo. Pero que los que no tenían. ¿Ves que ahí dice que echó también a los que estaban sentados vendiendo palomas? Pues esa era lo más barato que podía comprar. Y decía el historiador, porque lo busqué por historia, decía que en ese momento, por decir, comparándolo ahorita, por una paloma cobraban $4, cuando la paloma valía centavos de dólar, comparándolo al precio de ese momento. Entonces habían ganancias deshonestas y fuera de eso, sobrepuestas sobre la gente. Cuando tú debes ir con un corazón arrepentido. Ellos no buscaban un corazón arrepentido, no lo tenían. ¿Cómo le iban a enseñar? Y Jesús quería eso, que llegáramos con un corazón arrepentido. Jesús nos enseña el celo santo que tenía en el corazón por la casa de Dios. Increíblemente, los guardas, los principales no podían hacer nada. ¿Por qué? Cuando entró a Jerusalén, él venía con una multitud de gente y llegó y se encontró con otros que lo recibieron desde Jerusalén. Según la historia, eran aproximadamente 2 millones de personas, según la historia. 2 millones de personas eufóricas, exaltando a Dios, gritando Hosana al Hijo del Rey, Hosana al Hijo de David, gritando, animando a todos para que vinieran a ver su Mesías. Pero todos estaban esperando ese Mesías que venía a romper al yugo romano. Pero no. ¿Recuerdan que entró en un burrito? Ese burrito lo mostró como Dios quería mostrarlo y como estaba en los profetas, cuando decía que vendría sobre un burro, manso y humilde. Esa vez era la venida del Mesías. ¿Y a qué venía Jesús? A morir en la cruz. A eso venía Jesús. No venía a otra cosa. Jesús venía a morir en la cruz. Pero la próxima venida de Jesús va a venir en un caballo. Eso dice Apocalipsis. Y va a venir a entronarse en su reino. Va a venir a buscar a sus hijos. Y ahí es donde debemos mirar, ¿somos hijos de Dios? Si estamos arrepentidos de nuestro pecado y si estamos creyendo en Jesús, si estamos haciendo lo que debemos hacer.
Imaginen el valor tan grande que tenía ese lugar, que era un lugar de oración, y lo estaban usando para otra cosa. Y ahora Jesús nos enseñó en Mateo 6 que deberíamos ir a nuestro lugar secreto a orar. ¿Lo estamos haciendo? Es tan valiosa la oración para Jesús que defiende ese lugar con celo santo. ¿Tú defiendes tu lugar de oración con celo santo? ¿Tú te pones en la brecha y no cambias ese momento por nada en tu vida? ¿O lo hacemos de muchas maneras y dejamos que las demás cosas ocupen ese primer lugar que es con Dios? Debemos defender ese lugar con mucho valor. No es fácil. ¿A cuánto les gusta hacer ejercicio? Imagínense que alguien me invitó a hacer ejercicio y me dijo: a las 6:30 me están dando unas clases gratis, si quieres bien, al gimnasio del conjunto. Listo, así vamos a ir. ¿Y creen que he podido? No he podido. Y más o menos pasa lo mismo con la oración. Dios te dice, ora. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Qué pasa en tu vida cuando Dios te dice, ora? Me levanto, no me levanto, me enredo en las cobijas. Hay un trancón de cobijas en ese momento que es insuperable. Y eso nos pasa a todos. Por eso los animamos continuamente, oren, busquen ese momento, vayan, porque es necesario que día a día estemos delante de la presencia de Dios, que día a día podamos venir en arrepentimiento y decirle, Señor, te fallé. Porque no podemos pasar un día, en serio, no es posible pasar un día sin fallarle a Dios. Todos los días fallamos y por eso todos los días necesitamos ser como lo que nos enseñó Jesús en el domingo, cuando habló de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que anhelan, por los que tienen sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Nuestra necesidad es reconocer que somos débiles delante de Dios, pero el pueblo judío no lo era. No lo era. Dice Isaías 56:7, hablando del pueblo judío, dice la palabra: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nosotros que somos de esos que él llamó después de su pueblo judío, que somos ahora judíos por fe, somos un pueblo espiritualmente judío. Somos llamados para vivir en continua comunicación con Dios, en continuo clamor a Dios. Porque cuando reconocemos nuestras faltas, Él perdona nuestros pecados y nos da puerta abierta para que estemos en su presencia. Pero Israel en ese momento se había convertido en un pueblo religioso. Lejos de ser ese pueblo que muestra el amor de Dios, se encargó de mostrar la maldad de su corazón. Los líderes Anás y Caifás, los hemos escuchado muchas veces, tenían que ver con el negocio. Ellos tenían ganancia en todo esto. Y si eso eran los líderes, ¿cómo sería el pueblo? ¿Cómo serían los guardas del lugar? ¿Cómo serían los que estaban ahí alrededor del negocio? ¿Cómo ellos mostraron el amor de Dios? No, ellos tenían intereses propios. Y esa parte es terrible porque afrentan a Dios, afrentan. Porque en vez de comportarse como hijos de Dios, se comportan como personas deshonestas. Y esa es otra cosa que nos toca a nosotros como iglesia. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, no podemos ir a otro lugar y mostrarnos deshonestamente. Debemos mostrar la justicia de Dios, debemos ser justos. Si debemos ser humildes, reconociendo algo, debemos ser humildes. Si estamos haciendo algo mal, debemos reconocerlo, estamos haciendo mal. De pronto no sabemos, de pronto nos falta más ánimo, más entusiasmo, pero debemos reconocerlo, necesitamos ayuda. Muchas veces caemos en las mentiras de nosotros mismos y afrentamos a Dios diciendo mentiras. Ofendemos a Dios haciendo lo que no es correcto. Y eso era lo que pasaba con esas personas que estaban allí, afrentaban a Dios con cada cosa que hacían. En vez de llegar a alguien y sentirse, wow,
amado por Dios, hay un lugar de en paz donde puedo llegar, se volvió una cueva de ladrones. Por eso Jesús los echó de este lugar. Si Jesús hubiera querido en ese momento, ¿saben? Había podido ser rey. Si Él se quiere posesionar como rey, todos querían nombrarlo rey, porque todos lo reconocían en ese momento como el Mesías, pero no entendían la palabra, no estudiaban la Biblia, no estudiaban lo que tenían hasta ese momento y no reconocían que Él venía a pagar un precio por el pecado de todos. De otra forma no hay justicia delante de Dios, había que pagar un justo precio. Y ese precio lo paga Jesús en la cruz. Y ese justo precio lo pagó por todos nosotros. Pero miren, Mateo 21, 14 al 16, en Reina Valera, dice la palabra. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. De nuevo Jesús con sus actos de bondad. Ahí es donde les digo que Jesús no estaba fuera de sí, no estaba molesto hasta perder el control. Porque cuando llegaron los necesitados a Él, imagínense las mesas regadas, dinero por el piso, palomas volando por todo lado, los chivos y todo corriendo por todo lado. Y entra esta gente cojos y ciegos. Y Jesús les extiende su mano y los sana. Él no había perdido el control. Tenía una ira santa, por decirlo de alguna manera, que lo llevaba a hacer esto. Y increíblemente los muchachos lo exaltaban, le daban la gloria a Dios, al Hijo de David. En sus corazones estaban alabando exactamente al Creador. Pero hay algo ahí que no vemos. Dice, aquí hay una parte donde está, dice, mi casa, casa de oración, será llamada, ¿cierto? Ven a ver. En el 13, y les dijo, escrito, mi casa, casa de oración será llamada. Al decir en mi casa, si tú le pones atención, él dice, mi casa. Él se estaba mostrando como Dios, pero no lo entendían. Él se estaba mostrando como el rey, pero ellos no comprendían por qué, que había en sus corazones. En los próximos estudios vamos a ver cómo la envidia corroía el corazón de los líderes judíos. Cómo la envidia porque no podían predicar como él predicaba. La envidia porque no podían hacer las cosas justas que él hacía, ni siquiera los milagros. Porque él lo hizo como Dios, porque él vino con el amor, con el que nos llama a nosotros, y permitió que la fe estuviera sobre ellos, sobre ese pueblo que los demás querían solo explotar, solo destruir, solo abusar de esas personas. Como hijos de Dios nosotros debemos siempre querer ayudar a los demás, debemos querer ser bendición al otro. Como hijos de Dios no podemos estar lejos de esas cosas que Jesús nos enseñó. Dicen los líderes religiosos, ¿oyes lo que dicen? Y miremos lo que siempre les digo, Jesús responde con la palabra. Vamos al Salmo 8:2, lo voy a leer en versión reina y también en palabra de Dios para todos. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. En palabra de Dios para todos dice, los bebés y los niños te cantan canciones de alabanza
Tú les diste esas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos que buscan venganza. Jesús siempre va a la palabra. ¿Por qué son tomados como enemigos si son del pueblo de Israel? Porque esas personas que son los líderes religiosos son tomados como enemigos. ¿Sabes? Si tú dices que eres hijo de Dios, o yo digo que soy hijo de Dios, y no hago lo que Dios me dice que haga, pues estoy afrentando a Dios, estoy portándome como un enemigo de Él. Y antes de mostrar a Dios diciendo, yo soy cristiano, estoy mostrándome a mí. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Somos muy buenos? ¿Somos demasiadamente buenos para mostrarnos? De ninguna manera. Por eso siempre en un hijo de Dios debe brillar la humildad por encima de todo. Y eso era lo que no tenían los líderes judíos, porque a ellos se les estaba cayendo el negocio. Ese día no iban a haber ganancias, de hecho, habían pérdidas. Ese día no iban a tener la entrada que siempre han tenido en su bolsillo. Porque Jesús vino a poner orden en su casa. Vino a a exaltar el nombre de Dios. En nuestros corazones debe morar una sola cosa y es exaltar a Dios. No religiosamente, no con una conformidad de hacer algo por hacerlo. Debe ser con un corazón íntegro, con una adoración sincera, al reconocer que es Dios y a quien adoramos. Él es el poderoso. Jesús se sujetó a esas pasiones por amor al Padre. Se sujetó a morir en la cruz por amor a nosotros. Se sujetó a morir en la cruz sobre todas las cosas porque amaba a Dios. Porque solo Él era su Padre y solo Él vino a obedecer al Padre. Nosotros no seríamos capaces en nuestras fuerzas de morir por alguien, como les decía el otro día, por un hijo de pronto, de dar la vida por alguien muy cercano, por alguien muy bueno de pronto. Pero Jesús la dio por todos los que somos malos. Y con esa acción nos dio la oportunidad de poder entrar delante de la presencia de Dios y podernos rendir para que Él nos transforme la vida. Pero yo sé, estamos luchando con nuestras fuerzas, estamos luchando con nuestras necesidades, con nuestros pensamientos. Pero aquí esos líderes religiosos ya habían pasado por todas las situaciones. ¿Cuántos milagros vieron? Dicen, cojos y ciegos vinieron a Él y fueron sanados delante de ellos. ¿Por qué no podían reconocer que Él era el Hijo de Dios? ¿Por qué no podían reconocer en humildad y decirle, quiero aprender de ti? Quiero conocerte más. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Porque había orgullo en el corazón y eso es lo que le pasa generalmente a las personas. ¿Cuántas veces vinieron a hablarnos de Dios y fuimos orgullosos? ¿Cuántas veces nos dijeron, arrepiéntete de tus pecados y fueron religiosos? Sí, quizás fue alguien y te habló duro y te dijo que eras un hijo del diablo y todas esas cosas, porque antes éramos eso. Pero ahora no podemos ser orgullosos, ahora tenemos que ser como Cristo. Mostrar a Dios en todo lugar, mostrar a Dios y buscar la paz con todas las personas que nos rodean. No hay cosas diferentes que vamos a hacer. Dice el Salmo 73, 25, y con eso vamos acabando por hoy. Dice la palabra, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción está en Dios para siempre. Salmo 73, 25. Nuestra fortaleza y que nos anima a tener una vida justa y piadosa es Jesús. El Espíritu Santo que ahora mora en los hijos que obedecen a Dios. Ustedes no están aquí y me admiro porque se sientan obligados. Y eso espero. Yo espero que estén aquí porque aman a Dios. No hay otra razón. O sea, nuestra tarea no es venir a que nos vean a nosotros. Nuestra tarea es mostrar a Dios. Nuestra tarea es
permitir que su Espíritu Santo ministre nuestros corazones y podamos reconocer que lo necesitamos, que anhelamos ser guiados por su presencia. No hay otra cosa. No hay otra cosa que en una iglesia se pueda predicar, porque de lo contrario sería un negocio y sería como ese negocio que ellos tenían. Nuestro deseo es ver vidas salvas, ver personas transformadas por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Debemos aprender cuáles son las cosas buenas que debemos recibir de Dios. Debemos aprender a escuchar a Dios, y esa es la tarea de esta iglesia. Enseñar a escuchar la voz de Dios. Donde hay orgullo no está Dios. Donde hay altivez no está Dios. Donde hay vanagloria no está Dios. Donde hay honra a Dios. Donde hay exaltación a Dios, no a los hombres. Porque ningún hombre merecemos nada. La gloria es de Dios totalmente. No hay hombre alguno, solo Cristo, que es Dios hecho hombre, que merezca esa gloria. Solo Él merece la gloria. Si alguien dice, ay, ¿por qué no me honras? El único que merece la honra es Dios. El único que murió por nuestros pecados fue Cristo en la cruz, y Él es el que merece ser exaltado. Nadie más lo merece. Nadie más. Tú puedes ayudar a alguien, pero es porque Dios te lo puso en el corazón. Entonces, ¿a quién tienes que darle la gloria? A Dios. Si esa persona va a decir, gracias porque Dios me envió a hacerlo. Es para Dios, dale las gracias a Dios. Búscalo, arrepiéntete de tus pecados. Muy difícil decir eso. Búscalo, arrepiéntete y haz lo que Él dice. No es difícil, pero nos da miedo. Muchas veces preferimos que nos digan algo bonito a nosotros. Sí, yo soy el chacho. Pero no. Debemos venir en humildad a su vida. Venir delante de su presencia y decirle, Señor, aquí estamos. ¿Qué hacemos sin ti? Conocemos muchas personas que hacen cosas y muchas cosas y benefactores y muchas situaciones que se ven en el mundo, a gente ayudando a otra gente. Eso muestra que somos creación de Dios. Pero ¿cuántos de esos dicen den la gloria a Dios? Ahí hay una diferencia. Porque solo Él es digno, nadie más. Nadie más, nadie más puede merecer algo como eso. La exaltación de Dios es de Dios, no es de otra persona. Solo es digno de ser exaltado. Vamos a ponernos de pie. No quise ir más allá por el tiempo, pero algo que debemos reconocer siempre es nuestra falencia, nuestra escasez de su presencia. Porque fuimos creados para vivir en su presencia, para adorarlo. Y dirás, ¿cómo lo voy a tener todo el tiempo en mi trabajo, en lo que hago? Cuando tú oras, Él se encarga de eso. Cuando tú tienes tu tiempo de oración, Él encarga de mostrarte cómo te va a usar en el día y cómo se va a manifestar en cada cosa que haces. Porque van a decir todos, wow, eres el mejor, ¿cómo haces eso? Eres el mejor. Pero tú sabes que no es por ti, es porque Él está en ti. Señor, hoy te damos gracias y te bendecimos. Nos rendimos a tus pies, Señor, y solo podemos decirte, gloria a ti. Ayúdanos, por favor, en nuestro lugar secreto a poder entrar y adorarte y bendecirte y escuchar tu palabra, escuchar tu voz a través de tu palabra, Padre. Porque no hay otra forma de entender lo que tú nos quieres decir si no es a través de tu palabra. Por eso hoy te pedimos que seas tú ayudándonos en la debilidad de cuando no podemos hacerlo, Señor. Que nos fortalezcas en el corazón para que tu gloria se manifieste, Padre. Hoy nos vamos en bendición, entendiendo que ese lugar secreto tiene un gran valor.
que ese lugar tiene más valor que el dinero que vamos a hacer en el día, que el tiempo que vamos a gastar trabajando, Señor, tiene más valor que cualquier otra cosa, porque estamos delante del Rey, delante del Creador de todo lo que existe. Estamos delante del dueño del universo y todo lo que hay en él. Estamos en tu presencia, Señor. Por eso te damos gracias, Padre eterno, por permitirnos estar delante del ser más importante que existe en todo el universo. Y poderte decir gracias, Señor. Gracias por tu gran amor y por la bondad que has tenido para con nosotros. Te clamamos, por favor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, justicia y juicio para hacer lo que es correcto en tu presencia, Señor. Hoy te bendecimos, te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar adorando a Dios con las ofrendas.